¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en este martes 29 de julio del año 2025. Bueno, vamos a ir inmediatamente con las conversaciones porque están ocurriendo noticias importantes con la admisión escolar, un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y para ello saludamos a esta hora a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Buenos días, Patricio, muy contenta de poder conversar con usted. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Es recíproco, subsecretaria. Bueno, tenemos poco tiempo, pero el tema es complejo de suyo, ¿ah? Si me permite, yo hago la introducción histórica y usted me contesta cómo estamos, ¿ya? Por supuesto. Bueno, históricamente el mundo progresista decía que la selección escolar era injusta, ¿no? Y se fue avanzando hacia una modalidad que pudiera cautelar mejor el derecho a la educación. De vuelta, las derechas han señalado que el mecanismo aleatorio también es injusto. Entonces, en el año pasado, en la discusión presupuestaria, finalmente la derecha puso como exigencia para aprobar terminar con el mecanismo aleatorio. Bueno, ahora hay un nuevo mecanismo que es el que se está... que es el que se va a implementar a utilizar, y hay dos tipos de comentarios. Unos que dicen que el gobierno no está respetando el espíritu del acuerdo porque en el fondo el actual mecanismo de selección escolar seguiría siendo aleatorio, pero sin embargo hay otros que dicen que no, que es distinto, pero que a su vez todo esto es consecuencia de que la derecha obligó a reglamentar contra el tiempo y por lo tanto no de la mejor manera. Esa es la introducción. Bueno, ¿cómo podría usted definir con todas estas consideraciones que yo le hago el mecanismo que se implementa ahora? Sí. A ver, es un tema, es una buena introducción, Patricio, y vas como al fondo del tema que hay a la base, porque efectivamente aquí quizás recordar que este es un mecanismo que surge en Chile cuando el país toma una decisión en el Congreso para eliminar la selección. Nosotros antes teníamos un sistema en donde la selección existía. No tan solo existía la selección, que siempre es importante recordar y situarnos en el mundo. Éramos el único país del mundo, no había otro país que tuviera esta triada que teníamos nosotros, que era lucro con recursos públicos, copago y además selección. Entonces eso tuvo un impacto sobre el sistema educacional en Chile y sobre la sociedad, ¿no? Muy fuerte en términos de segregación. El país tomó esta decisión y desde el 2016 se comenzó a implementar este sistema de selección, de admisión escolar, de modo paulatino. Partió de hecho con Magallanes, una región en el fondo más pequeña en términos de matrícula, y fue avanzando hasta instalarse completamente el año 2019, luego vino la pandemia y bueno, luego en el fondo se ha ido como consolidando. En ese contexto, cabe recordar que lo que en el fondo se incorporó en el protocolo de acuerdo el año pasado para la aprobación del presupuesto respecto al sistema de admisión. Nosotros tenemos un protocolo de acuerdo bien grande, pero respecto a admisión fueron 3 compromisos y los 3 los estamos cumpliendo, los hemos cumplido. El primero fue convocar una mesa transversal que permitiera evaluar el sistema de admisión escolar y hacer recomendaciones. Voy por capítulo. Este es el primer capítulo, la mesa. La mesa se convocó, el acuerdo decía convocarla en enero, nosotros la convocamos incluso antes, en diciembre. Fueron 12 académicos de total transversalidad, de hecho la mesa fue coordinada por Silvia Izaguirre. Y esta mesa concluyó que el sistema de admisión escolar es un sistema que es eficiente, es transparente, ayuda a la equidad, digamos. Sin embargo, hay cosas que mejorarle para la usabilidad. Hay algunos elementos que tienen que ver con cómo se incorporan elementos vinculados como con el rendimiento anterior, en particular en establecimientos emblemáticos, y ese tipo de cosas son recomendaciones de la mesa. De eso se desprende muy de la mano el segundo compromiso, que era incorporar, ingresar en el Congreso una indicación para discutir en un proyecto de ley modificaciones más, en el fondo, modificaciones al sistema de admisión escolar, a la luz de las recomendaciones. Eso también se incorporó, se está discutiendo. De hecho, me tocó la semana pasada, el miércoles, estar en la sala porque nos tocaba, éramos el segundo punto en tabla. Lamentablemente el primer punto tomó mucho y no se alcanzó a discutir, pero esto ha ido avanzando. Ya fue aprobado en la Comisión de Educación del Senado, ahora está para ser discutido en la sala. Y el tercer compromiso es que mientras no se legislara, es decir, mientras el punto 2 no terminara,
y para el proceso del 2026 se iba a eliminar en el caso que haya que hacer desempate, que valga comentar que ocurre solamente en el 14% de los cursos, ¿ya? En el caso que haya que hacer desempate, el mecanismo no iba a tener un mecanismo aleatorio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros también, cumplimos y la semana pasada presentamos. Lo que hicimos nosotros es que había que tener un mecanismo de desempate, o sea, el sistema requiere un mecanismo de desempate, y había que buscar una fórmula para poder cumplir con el requerimiento, con el compromiso, pero a la vez cumplir con otros dos requerimientos que van de la mano. El primero es, el compromiso de hecho lo decía, es que no tuviera aleatoriedad, pero que se acogiera y que estuviera en el marco de los principios de la Ley de Inclusión y de la Ley General de Educación, es decir, que no haya discriminación, que no implique como ningún tipo de selección, ¿ya? Y el tercer punto que teníamos que, en el fondo, combinar también era darle tranquilidad, certeza a las familias. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar la mejor fórmula posible para poder cumplir el compromiso, darle tranquilidad a las familias, que es a quienes nos debemos, y cumplir también los principios que están en la Ley de Inclusión, en la Ley General de Educación. Ya, o sea, usted descarta que el gobierno no haya cumplido lo que pidió el Congreso Nacional. Yo descarto de plano que el gobierno no haya cumplido y puedo dar certeza total de que el gobierno ha cumplido respecto a esto los 3 compromisos. Incluso, como le decía, el primer compromiso se cumplió antes, porque el compromiso era que se convocara la mesa en el mes de enero, la convocamos en el mes de diciembre. Sí. La mesa sesionó, hay un informe que es público, todo eso fue, de hecho fue de conocimiento público, ¿no? Bueno, y lo que hicimos para poder cumplir esta tercera parte del compromiso, este tercer compromiso, fue que convocamos a un grupo de académicos, porque este era un tema muy complejo, muy técnico, entonces pedimos ayuda a académicos tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica, preguntándoles, no podemos usar un mecanismo aleatorio, entonces, ¿cómo hacemos para desempatar en aquellos casos en que es necesario? Y ellos nos hicieron, analizaron el tema y nos hicieron la recomendación de usar, en el fondo, en términos de la función matemática, hay funciones que son aleatorias, es decir, que se le llama técnicamente una semilla aleatoria, es decir, tiene un componente, una variable aleatoria, o otras funciones que son determinísticas, que en el fondo van a dar siempre con los mismos valores, nos van a dar siempre el mismo resultado. Es decir, no es aleatoria. Aleatoria, por definición, es cuando cada vez que uno corre el proceso y la fórmula... Da un resultado distinto, claro. Exactamente. Sí. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, efectivamente, reemplazar el mecanismo que tenía un componente aleatorio, porque hay que recordar que este es solo el componente para el desempate. Hay una serie de criterios, como por ejemplo, niños que tengan hermanos en el establecimiento educacional, niños que sean estudiantes prioritarios, estudiantes que tengan un papá o una mamá que trabaje en el establecimiento educacional, estudiantes que hayan estado en el establecimiento educacional, se hayan ido y ahora estén retornando. Eso pasa a muchos estudiantes que se cambian de regiones, por ejemplo, ¿no? Ahí, subsecretaria, porque estamos tratando en el poco tiempo que tenemos de mezclar lo informativo con ir al tema de fondo, e intuyo que vamos a fracasar, pero no importa, intentémoslo. Podemos juntarnos de nuevo siempre. Exactamente, eso de todas maneras, subsecretaria. Solo para ir cerrando este punto, decir que las postulaciones empiezan el martes 5 de agosto, ¿no? Y a ver si nos puede decir muy brevemente, y vamos a dar el sitio donde hay que postular, sistema de admisiones escolar.cl, sistema de admisiones escolar.cl, para ver si nos puede decir muy brevemente quiénes pueden recurrir a esta fórmula optativamente y quiénes deben hacerlo de manera obligatoria. Es muy importante esa pregunta, Patricio. A ver, primero, efectivamente el sitio es sistemaadmisionescolar.cl. Recordarle a la familia que postulan a sus hijos o hijas o pupilos, digamos, que tienen que registrarse en el botón que dice regístrate aquí. El proceso de postulación es entre el 5 de agosto a las 9 de la mañana y el 28 de agosto a las 2 de la tarde. Cabe recordar, es hasta el 28 de agosto, pero no a las 12 de la noche, sino que a las 2 de la tarde. ¿Ya? Y tienen que postular 3 tipos de postulantes. En primer lugar, estudiantes que al curso al que van a pasar al próximo año no tienen continuidad en su establecimiento. Esto es fundamentalmente estudiantes de estado básico, que no tienen primero medio, ¿no?
Ese es un tipo de estudiante. Otro tipo de estudiantes, estudiantes que están llegando al sistema, ya sea porque se van a cambiar de ciudad y tienen que postular una ciudad a la que se van a ir, o porque están ingresando en prekinder, en kinder, o estudiantes que ingresen al sistema, o estudiantes que vengan desde el extranjero y que estén ingresando al sistema educacional en Chile. Y un tercer tipo de postulante, que es el postulante voluntario, llamamos nosotros, y aquí es muy importante decirle a la familia, que es el estudiante que está en un colegio, que tiene continuidad para el próximo año, pero que quiere cambiarse de establecimiento. Ahí recordarle a las familias que postulen solo a establecimientos que realmente quieren más que el establecimiento en que están ahora. ¿Por qué? Porque si quedan en el establecimiento al que postularon, van a perder el cupo en el establecimiento en el que están ahora. Fantástico. ¿Ya? Sí, entonces, sí. Muy importante hacer esa postulación solamente en el caso que estén muy seguros. Nos pasaba antes, y por eso estamos reforzando mucho este mensaje, que la gente nos decía, pucha, yo postulé para cambiarme, pero en realidad no estaba tan seguro, y mi hijo, mi hija, después del segundo semestre se decidió a quedar en el establecimiento, pero como quedó en el que había postulado, perdió el cupo en el establecimiento de origen. Sí. Subsecretaria, bueno, quería vincular este tema con algunos otros que al final es el mismo tema. Quería llevarla a lo que está pasando con los colegios emblemáticos, a propósito de las tomas y eso, porque sí. Lo que históricamente se ha dicho es que la educación pública no ha podido remontar porque la dictadura la desmanteló. Y esta es una afirmación mía, así que no es necesario, si no estima que usted lo diga, digamos. No. Pero bueno, ahora lo que se ha venido diciendo en los últimos años es que el progresismo, la izquierda, los que destruyeron la educación pública precisamente por el tema de la selección. En resumen, ¿no? Ayer mismo alguien lo dijo en la radio. La selección destruyó a los colegios emblemáticos. ¿Qué podría decir usted sobre esa afirmación? A ver, yo tengo que hacer un comentario previo, sí. O sea, como más general respecto a lo que estabas diciendo, y yo creo que es importante que también el país tome una definición respecto a esto. La educación pública en nuestro país ha tenido un proceso de debilitamiento tremendo a propósito de la educación municipalizada. Eso, todos los datos lo muestran. El país, bueno, de hecho hay un diagnóstico muy robusto que implicó la definición de instalar un nuevo sistema de educación pública en el año 2017, porque efectivamente el impacto que tuvo la municipalización en la educación pública en nuestro país fue tremendo en términos negativos, no tan solo en infraestructura, sino que también en endeudamiento. Por ejemplo, tenemos municipios que tienen una deuda incluso en las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, también en matrícula. Bueno, hay un diagnóstico bien robusto a la base y los datos son bien contundentes. Ahora, respecto a los establecimientos emblemáticos, ciertamente hay ahí un desafío que nosotros estamos abordando bien decididamente. Nosotros tenemos un plan de trabajo específico con los establecimientos emblemáticos en el cual estamos avanzando. En el marco de la discusión presupuestaria el año pasado, este fue otro de los temas que salió, donde nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de los establecimientos emblemáticos específicos con dos focos. Por un lado, el desarrollo de capacidad, el fortalecimiento de capacidad de los equipos directivos y el fortalecimiento de la conexión también entre los estudiantes con las oportunidades en educación superior, con el mundo laboral. Aquí hay un tema que tiene que ver también con las expectativas de futuro, con cómo los estudiantes sienten que la escuela es un espacio significativo para ellos, sienten que tienen posibilidad de abordar también a través del diálogo los desafíos que enfrentan. Ahí hay un desafío que creo que es reduccionista, relacionarlo solo con la selección, porque además cabe recordar que los liceos emblemáticos tienen ciertas distinciones respecto a la selección. De hecho, la selección se ha ido instalando posteriormente en los liceos emblemáticos. Entonces, ahí hay un fenómeno que es bastante más complejo. Y si es más complejo ahí, subsecretaria, una pregunta que no se la hago como hacen a veces los periodistas rasgando vestiduras, porque hay cosas que de afuera parecen fáciles de hacer y no lo son tanto, pero creo que es razonable preguntarse por qué, a pesar de que llevamos tantos años hablando de este tema, por ejemplo, sigue habiendo problemas de infraestructura en los liceos emblemáticos, o sigue habiendo problemas de insumos.
Desde afuera parece difícil de comprender que algo así ocurra y que me imagino que de todos modos incide en el deterioro del clima escolar, de las relaciones en la comunidad e incluso puede alimentar ciertos fenómenos de resentimiento que no justifican, pero sí pueden llegar a explicar algunas manifestaciones de violencia, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Sí. Yo creo que es importante ser bien claros en que la violencia nunca es la forma de abordar estos problemas. De hecho, nosotros tenemos mañana, estamos convocando a todo el país a nuestra jornada de presentes contra la violencia, buscando formas distintas de abordar los problemas. Pero ciertamente el tema de infraestructura es un tema y es, vinculándolo con lo que tú planteabas al principio, el tema de infraestructura es una manifestación más del debilitamiento que ha tenido la educación pública en el contexto municipal. O sea, y esto no es solo en los establecimientos emblemáticos, lamentablemente. O sea, es algo que uno ve a nivel nacional. Y también lo hemos visto, por ejemplo, en los establecimientos que se traspasan a la nueva educación pública. Porque también ahí, la nueva educación pública es una promesa del país y también hemos tenido que ir gestionando la posibilidad de, o sea, cómo esa promesa se plasma, también con los tiempos que se requieren para abordar los desafíos de educación en términos de infraestructura que ha dejado la municipalización. O sea, a nosotros nos pasa, ¿no? Y hasta a mí me toca la coordinación con la Dirección de Educación Pública y ver los tremendos desafíos que tenemos en infraestructura y que en el fondo los servicios locales cuando asumen la educación pública en general, tienen como un catastro respecto a los requerimientos y uno ve una situación de un empobrecimiento y de un, incluso yo diría en algunos lados, no quiero generalizar, pero en algunos lados, incluso un abandono a la educación pública. Bueno, ese es un gran tema, subsecretaria. Sabemos que se tiene que ir, así que nos quedamos ahí con el pendiente, pero yo simplemente diría en el epílogo que a veces los medios de comunicación y los dirigentes hablamos de los colegios emblemáticos y como usted decía, hay otros colegios públicos, a veces en las poblaciones o en regiones, o al interior de las regiones, que no se trata de ser alarmista, pero que tienen problemas bastante peores que los que estamos conversando con los emblemáticos. Entonces el tema es para tomárselo en serio. Totalmente, el tema es para tomárselo en serio y solo si me permite, Patricio, para terminar, el tema también es para tomárselo, yo diría como entendiendo que todos tenemos un rol como activo frente a lo que hacemos en el fondo en la educación pública y contra la violencia en particular. Es por eso que reiterar el llamado que estamos haciendo a los establecimientos educacionales. Mañana tenemos nuestra jornada presentes contra la violencia en que estamos invitando a una reflexión y ver cómo hacemos acuerdos para la resolución pacífica de conflictos, el buen trato, cómo nos sumamos a que las escuelas y los establecimientos educacionales sean espacios seguros, protegidos, donde en el fondo cultivemos el buen trato y el respeto hacia todos y todas, ¿no? De todas maneras, bueno, subsecretaria Alejandra Ratia, le queremos agradecer por esta entrevista y es muy obvio que necesitamos hacer una segunda, la haremos con prontitud. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día para ti y para quienes nos escuchan.